Capítulo 5. La curación del alma. Muchos de los que acudían a Cristo en busca de ayuda habían atraído la enfermedad sobre sí, y sin embargo Él no rehusaba sanarlos. Y cuando estas almas recibían la virtud de Cristo, reconocían su pecado, y muchos se curaban de su enfermedad espiritual al par que de sus males físicos. Entre tales personas se hallaba el paralítico de Capernaum. Como el leproso, este paralítico había perdido toda esperanza de restablecimiento. Su dolencia era resultado de una vida pecaminosa, y el remordimiento amargaba su padecer. En vano había acudido a los fariseos y a los médicos en busca de alivio. Le habían declarado incurable y, condenándole por pecador, habían afirmado que moriría bajo la ira de Dios. El paralítico había caído en la desesperación, pero después oyó hablar de las obras de Jesús. Otros tan pecadores y desamparados como él habían sido curados, y él se sintió alentado a creer que también podría ser curado si conseguía que le llevaran al Salvador. Decayó su esperanza al recordar la causa de su enfermedad, y sin embargo no podía renunciar a la posibilidad de sanar. Obtener alivio de su carga de pecado era su gran deseo. Anhelaba ver a Jesús y recibir de él la seguridad del perdón y la paz con el cielo. Después estaría contento de vivir o morir, según la voluntad de Dios. No había tiempo que perder, pues ya su carne demacrada presentaba síntomas de muerte. Conjuró a sus amigos a que lo llevasen en su cama a Jesús, cosa que ellos se dispusieron a hacer de buen grado. Pero era tanta la muchedumbre que se había juntado dentro y fuera de la casa en la cual se hallaba el Salvador, que era imposible para el enfermo y sus amigos llegar hasta él, o ponerse siquiera al alcance de su voz. Jesús estaba enseñando en la casa de Pedro. Según su costumbre, los discípulos estaban junto a él, y los fariseos y doctores de la ley estaban sentados, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Muchos habían venido como espías, buscando motivos para acusar a Jesús. Más allá se apiñaba la promiscua multitud de los interesados, los curiosos, los respetuosos y los incrédulos. Estaban representadas varias nacionalidades y de todas las clases de la sociedad. Y la virtud del Señor estaba allí para sanarlos. El espíritu de vida
se cernía sobre la asamblea, pero ni los fariseos ni los doctores discernían su presencia. No sentían necesidad alguna, y la curación no era para ellos. A los hambrientos hinchió de bienes, y a los ricos envió vacíos. Una y otra vez, los que llevaban al paralítico procuraron abrirse paso por entre la muchedumbre, pero en vano. El enfermo miraba en torno suyo con angustia indecible. ¿Cómo podía abandonar toda esperanza cuando el tan anhelado auxilio estaba ya tan cerca? Por indicación suya, sus amigos lo subieron al tejado de la casa, y haciendo un boquete en él, le bajaron hasta los pies de Jesús. El discurso quedó interrumpido. El Salvador miró el rostro entristecido del enfermo, y vio sus ojos implorantes, fijos en él. Bien conocía el deseo de aquella alma agobiada. Era Cristo el que había llevado la convicción a la conciencia del enfermo cuando estaba aún en casa. Cuando se arrepintió de sus pecados y creyó en el poder de Jesús para sanarle, la misericordia del Salvador bendijo su corazón. Jesús había visto el primer rayo de fe convertirse en la convicción de que Él era el único auxiliador del pecador, y había visto crecer esa convicción con cada esfuerzo del paralítico por llegar a su presencia. Cristo era quien había atraído a sí mismo al que sufría. Y ahora, con palabras que eran como música para los oídos, a los cuales eran destinadas, el Salvador dijo: Confía, hijo, tus pecados te son perdonados. La carga de culpa se desprende del alma del enfermo. Ya no puede dudar. Las palabras del Cristo manifiestan su poder para leer en el corazón. ¿Quién puede negar su poder de perdonar los pecados? La esperanza sucede a la desesperación, y el gozo a la tristeza deprimente. Ya desapareció el dolor físico, y todo el ser del enfermo está transformado. Sin pedir más, reposa silencioso y tranquilo, demasiado feliz para hablar. Muchos observaban suspensos tan extraño suceso, y se daban cuenta de que las palabras de Cristo eran una invitación que les dirigía. ¿No estaban ellos también enfermos del alma
por causa del pecado? ¿No ansiaban ellos también verse libres de su carga? Pero los fariseos, temerosos de perder la influencia que ejercían sobre la muchedumbre, decían en su corazón: blasfemias, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Fijando en ellos su mirada, bajo la cual se sentían acobardados y retrocedían, Jesús dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, agregó dirigiéndose al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces, el que había sido traído en camilla a Jesús se levantó con la elasticidad y la fuerza de la juventud. E inmediatamente, tomando su lecho, se salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca tal hemos visto. Se necesitaba nada menos que un poder creador para devolverle la salud a ese cuerpo decaído. La misma voz que infundió vida al hombre creado del polvo de la tierra, la infundió al paralítico moribundo. Y el mismo poder que dio vida al cuerpo, renovó el corazón. Aquel que en la creación dijo, y fue hecho, que mandó y existió, infundió vida al alma muerta en transgresiones y pecados. La curación del cuerpo era prueba evidente del poder que había renovado el corazón. Cristo mandó al paralítico que se levantara y anduviera. Para que sepáis, dijo, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. El paralítico encontró en Cristo curación para su alma y para su cuerpo. Necesitaba la salud del alma antes de poder apreciar la salud del cuerpo. Antes de poder sanar la enfermedad física, Cristo tenía que infundir alivio al espíritu y limpiar el alma de pecado. No hay que pasar por alto esta lección. Actualmente, miles que adolecen de enfermedades físicas desean, como el paralítico, oír el mensaje: tus pecados te son perdonados. La carga del pecado, con su desasosiego y sus deseos nunca satisfechos, es la causa fundamental de sus enfermedades.
no podrán encontrar alivio mientras no acudan al médico del alma. La paz que Él solo puede dar devolverá el vigor a la mente y la salud al cuerpo. El efecto producido en el pueblo por la curación del paralítico fue como si el cielo se hubiera abierto para revelar las glorias de un mundo mejor. Al salir el que había sido curado por entre la muchedumbre, bendiciendo a Dios a cada paso y llevando su carga como si no pesara más que una pluma, el pueblo se apartaba para dejarle pasar, mirándolo con extrañeza y susurrando: «Hemos visto maravillas hoy». Hubo gran regocijo en la casa del paralítico, cuando éste volvió trayendo con facilidad la cama en que lentamente lo habían llevado de su presencia. Le rodearon con lágrimas de gozo, pudiendo apenas creer lo que sus ojos veían. Allí estaba él, delante de ellos, en todo el vigor de la virilidad. Aquellos brazos que ellos habían visto sin vida, obedecían con rapidez a su voluntad. La carne antes encogida y plomiza, ahora la veían fresca y sonrosada. El hombre andaba con paso firme y con soltura. El gozo y la esperanza se dibujaban en todo su semblante, y una expresión de pureza y paz había reemplazado las señales del pecado y del padecimiento. Una gozosa gratitud subía de aquella casa, y Dios resultaba glorificado por medio de su Hijo, quien había devuelto esperanza al desesperado y fuerza al agobiado. Aquel hombre y su familia estaban dispuestos a dar la vida por Jesús. Ninguna duda oscurecía su fe. Ninguna incredulidad disminuía su lealtad para con aquel que había traído luz a su lóbrego hogar. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová, el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen,
porque Él conoce nuestra condición. Acuérdase que somos polvo. Subtítulo: ¿Quieres ser sano? Hay en Jerusalén, a la puerta del ganado, un estanque, que en hebraico es llamado Betesda, el cual tiene 5 portales. En estos yacía multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua. En ciertos momentos, las aguas de aquel estanque eran agitadas, y creíase comúnmente que esto era resultado de un poder sobrenatural, y que el primero que se sumergiera en el estanque, después del movimiento de las aguas, sanaría de cualquier enfermedad que tuviera. Centenares de enfermos acudían a aquel lugar, pero eran tantos que cuando el agua era agitada, se precipitaban unos sobre otros, y pisoteaban a hombres, mujeres y niños más débiles que ellos. Muchos no podían acercarse al estanque, y otros que habían conseguido alcanzarlo, morían en la orilla. Se habían construido algunos cobertizos alrededor del estanque para proteger a los enfermos del calor del día y del relente de la noche. Algunos pernoctaban bajo los portales, apiñándose en la orilla del estanque día tras día, con la vana esperanza de obtener alivio. Hallábase Jesús en Jerusalén, andando solo, en aparente meditación y oración, llegó al estanque. Vio a los pobres dolientes que esperaban lo que suponían ser su única probabilidad de sanar. Anhelaba ejercer su poder curativo y sanar a todos los que sufrían. Pero era sábado. Multitudes iban al templo para adorar, y él sabía que un acto de curación tal excitaría de tal manera el prejuicio de los judíos que abreviaría su obra. Pero el Salvador vio un caso de miseria suprema. Era el de un hombre que había estado imposibilitado durante 38 años. Su enfermedad era en gran parte resultado de sus malos hábitos y considerada como castigo de Dios. Solo y sin amigos, sintiéndose excluido de la misericordia divina, el enfermo había sufrido largos años. Cada vez que se esperaba el movimiento del agua, los que se compadecían de su desamparo lo llevaban a los portales. Pero en el momento propicio no tenía a nadie para ayudarle a entrar.
Había visto agitarse el agua, pero nunca había podido pasar de la orilla del estanque. Otros más fuertes que él se sumergían antes. No podía contender con éxito con la muchedumbre egoísta y arrolladora. Sus esfuerzos perseverantes hacia su único objeto y su ansiedad y continua desilusión estaban agotando rápidamente el resto de sus fuerzas. El enfermo estaba acostado en su estera y levantaba ocasionalmente la cabeza para mirar el estanque, cuando un rostro tierno y compasivo se inclinó sobre él, y atrajeron su atención las palabras: ¿Quieres ser sano? La esperanza renació en su corazón. Comprendió que de algún modo iba a recibir ayuda. Pero el calor del estímulo no tardó en desvanecerse. Recordó cuántas veces había tratado de llegar al estanque y ahora tenía pocas perspectivas de vivir hasta que fuese nuevamente agitado. Volvió la cabeza y cansado dijo: Señor, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. Jesús le dice: Levántate, toma tu lecho y anda. Con nueva esperanza, el enfermo mira a Jesús. La expresión de su rostro, el acento de su voz, no son como los de otro cualquiera. Su misma presencia parece respirar amor y poder. La fe del paralítico se aferra a la palabra de Cristo. Sin otra pregunta, se dispone a obedecer, y todo su cuerpo le responde. En cada nervio y músculo pulsa una nueva vida, y se transmite a sus miembros inválidos una actividad sana. De un salto se pone de pie y emprende la marcha con paso firme y resuelto, alabando a Dios y regocijándose en sus fuerzas renovadas. Jesús no había dado al paralítico seguridad alguna de ayuda divina. Bien pudiera haber dicho el hombre: Señor, si quieres sanarme, obedeceré tu palabra. Podría haberse detenido a dudar
y haber perdido su única oportunidad de sanar. Pero no, él creyó en la palabra de Cristo, creyó que había sido sanado. Inmediatamente hizo el esfuerzo y Dios le concedió la fuerza. Quiso andar y anduvo. Al obrar de acuerdo con la palabra de Cristo, quedó sano. El pecado nos ha separado de la vida de Dios. Nuestras almas están paralizadas. Somos tan incapaces de llevar una vida santa como lo era el paralítico para andar. Muchos se dan cuenta de su desamparo. Desean con ansia aquella vida espiritual que los pondría en armonía con Dios, y se esfuerzan por conseguirla, pero en vano. Desesperados exclaman: «Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte?». Alcen la mirada estas almas que luchan presa del abatimiento. El Salvador se inclina hacia el alma adquirida por su sangre, diciendo con inefable ternura y compasión: ¿quieres ser salvo? Él os invita a levantaros llenos de salud y paz. No esperéis hasta sentir que sois sanos. Creed en la palabra del Salvador. Poned vuestra voluntad de parte de Cristo. Quered servirle, y al obrar de acuerdo con su palabra, recibiréis fuerza. Cualquiera que sea la mala práctica, la pasión dominante que haya llegado a esclavizar vuestra alma y vuestro cuerpo, por haber cedido largo tiempo a ella, Cristo puede y anhela libraros. Él infundirá vida al alma de los que estabais muertos en vuestros delitos. Librará al cautivo que está sujeto por la debilidad, la desgracia y las cadenas del pecado. El sentimiento del pecado ha envenenado las fuentes de la vida. Pero Cristo dice: yo llevaré vuestros pecados, yo os daré paz, os compré con mi sangre, sois míos. Mi gracia fortalecerá vuestra voluntad debilitada. Os libraré del remordimiento de vuestro pecado. Cuando os asalten las tentaciones, cuando os veáis envueltos en perplejidad y cuidados, cuando, deprimidos y desalentados, estéis a punto de ceder a la desesperación, mirad a Jesús, y las tinieblas que os rodeen se desvanecerán ante el resplandor de su presencia. Cuando el pecado contiende por dominar vuestra alma y agobia vuestra conciencia, mirad al Salvador. Su gracia basta para vencer el pecado. Vuélvase hacia Él vuestro agradecido corazón que tiembla de incertidumbre. Echad mano de la esperanza que os es propuesta. Cristo aguarda para adoptaros en su familia. Su fuerza auxiliará vuestra flaqueza. Os guiará paso a paso.
poned vuestra mano en la suya, y dejaos guiar por él. Nunca penséis que Cristo está lejos, siempre está cerca. Su amorosa presencia os circunda. Buscadle sabiendo que desea ser encontrado por vosotros. Quiere que no solo toquéis su vestidura, sino que andéis con él en comunión constante. Subtítulo: Vete y no peques más. La fiesta de los tabernáculos había concluido. Los sacerdotes y rabinos de Jerusalén habían sido derrotados en sus maquinaciones contra Jesús, y a la caída de la tarde fuese cada uno a su casa. Y Jesús se fue al monte de las Olivas. Dejando la agitación y el bullicio de la ciudad, las afanadas muchedumbres y los traicioneros rabinos, Jesús se apartó a la tranquilidad de los olivares, donde podía estar a solas con Dios. Pero temprano por la mañana volvió al templo, y al ser rodeado por la gente, se sentó y les enseñó. Pronto fue interrumpido. Un grupo de fariseos y escribas se le acercó, arrastrando a una mujer aterrorizada, a la que acusaban acerbamente de haber quebrantado el 7º mandamiento. Habiéndola empujado hasta la presencia de Jesús, dijeron a éste, con hipócrita manifestación de respeto: Maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho, adulterando, y en la ley Moisés nos mandó apedrear a los tales. Tú, pues, ¿qué dices? Su falsa reverencia ocultaba una ártera intriga para arruinarle. Si Jesús absolvía a la mujer, se le podría acusar de haber despreciado la ley de Moisés. Si declaraba a la mujer digna de muerte, se le podría acusar ante los romanos de haberse arrogado una autoridad que sólo a éstos pertenecía. Jesús miró la escena, la temblorosa víctima avergonzada, los dignatarios de rostro duro, sin rastro de compasión humana. Su espíritu de pureza inmaculada sentía repugnancia por este espectáculo. Sin dar señal de haber oído la pregunta, se agachó y fijó los ojos en el suelo. Se puso a escribir en el polvo. Impacientes ante la demora y la aparente indiferencia de Jesús, los delatores se acercaron para imponer el asunto a su atención. Pero cuando sus ojos, siguiendo los de Jesús,
cayeron sobre el pavimento a sus pies, callaron. Allí, trazados delante de ellos, estaban los secretos culpables de sus propias vidas. Enderezándose y fijando sus ojos en los ancianos maquinadores, Jesús dijo: El que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero. Y volviéndose a inclinar, siguió escribiendo. No había puesto de lado la ley dada por Moisés, ni había usurpado la autoridad de Roma. Los acusadores habían sido derrotados. Rasgado su manto de falsa santidad, estaban culpables y condenados en presencia de la pureza infinita. Temblaban de miedo de que la iniquidad oculta de sus vidas fuese revelada a la muchedumbre, y uno tras otro, con la cabeza agachada y los ojos mirando al suelo, se fueron furtivamente, dejando a su víctima con el compasivo Salvador. Irguióse Jesús, y mirando a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió: Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete, y no peques más. La mujer había estado temblando de miedo delante de Jesús. Sus palabras: el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero, habían sido para ella como una sentencia de muerte. No se atrevía a alzar los ojos al rostro del Salvador, sino que esperaba silenciosamente su condena. Con asombro vio a sus acusadores apartarse mudos y confundidos. Luego cayeron en sus oídos estas palabras de esperanza: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Su corazón se enterneció y se arrojó a los pies de Jesús, expresando con sollozos su amor agradecido y confesando sus pecados con amargas lágrimas. Esto fue para ella el principio de una nueva vida, una vida de pureza y paz, consagrada a Dios. Al levantar a esta alma caída, Jesús hizo un milagro mayor que al sanar la más grave enfermedad física. Curó la enfermedad espiritual que es para muerte eterna. Esa mujer penitente llegó a ser uno de sus discípulos más fervientes. Con devoción y amor abnegados,
retribuyó su misericordia perdonadora. El mundo tenía para esta mujer extraviada solamente desprecio y escarnio. Pero el que era sin pecado se compadeció de su debilidad y le tendió su mano auxiliadora. Mientras que los hipócritas fariseos la condenaban, Jesús le dijo: «Vete y no peques más». Jesús conoce las circunstancias particulares de cada alma. Cuanto más grave es la culpa del pecador, tanto más necesita del Salvador. Su corazón rebosante de simpatía y amor divinos se siente atraído, ante todo, hacia el que está más desesperadamente enredado en los lazos del enemigo. Con su propia sangre firmó Cristo los documentos de emancipación de la humanidad. Jesús no quiere que los comprados a tanto precio sean juguete de las tentaciones del enemigo. No quiere que seamos vencidos, ni que perezcamos. El que dominó los leones en su foso y anduvo con sus fieles testigos entre las llamas, está igualmente dispuesto a obrar en nuestro favor para refrenar toda mala propensión de nuestra naturaleza. Hoy está ante el altar de la misericordia, presentando a Dios las oraciones de los que desean su ayuda. No rechaza a ningún ser humano lloroso y contrito. Perdonará sin reserva a cuantos acudan a Él en súplica de perdón y restauración. A nadie dice todo lo que pudiera revelar, sino que exhorta a toda alma temblorosa a que cobre ánimo. Todo el que quiera puede valerse de la fuerza de Dios y hacer la paz con Él, y el Señor la hará también. A las almas que se vuelven a Él en busca de amparo, Jesús las levanta sobre toda acusación y calumnia. Ningún hombre ni ángel maligno puede incriminar a estas almas. Cristo las une con su propia naturaleza divina y humana. Están al lado de aquel que lleva los pecados, en la luz procedente del trono de Dios. La sangre de Jesucristo limpia de todo pecado. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo demostró su completa autoridad sobre los vientos y las olas, así como sobre los endemoniados. El que apaciguó la tempestad y sosegó el agitado mar,
dirigió palabras de paz a los intelectos perturbados y dominados por Satanás. En la sinagoga de Capernaum estaba Jesús hablando de su misión de libertar a los esclavos del pecado. De pronto fue interrumpido por un grito de terror. Un loco hizo irrupción de entre la gente, clamando: «Déjanos, ¿qué tenemos contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios». Jesús reprendió al demonio diciendo: «Enmudece y sal de él». Entonces el demonio, derribándole en medio, salió de él y no le hizo daño alguno. La causa de la aflicción de este hombre residía también en su propia conducta. Le habían fascinado los placeres del pecado y pensó hacer de la vida un gran carnaval. La intemperancia y la frivolidad pervirtieron los nobles atributos de su naturaleza, y Satanás asumió pleno dominio sobre él. El remordimiento llegó demasiado tarde. Cuando hubiera querido sacrificar sus bienes y sus placeres para recuperar su virilidad perdida, ya estaba incapacitado y a la merced del maligno. En presencia del Salvador, se le había despertado el deseo de libertad, mas el demonio opuso resistencia al poder de Cristo. Cuando el hombre procuró pedir ayuda a Jesús, el espíritu maligno le puso en la boca sus propias palabras, y él gritó con angustia y temor. Comprendía parcialmente que se hallaba en presencia de quien podía libertarlo. Pero cuando intentó ponerse al alcance de aquella mano poderosa, otra voluntad le retuvo, y las palabras de otro fueron pronunciadas por su medio. Terrible era el conflicto entre sus deseos de libertad y el poder de Satanás. Parecía que el pobre atormentado habría de perder la vida en aquel combate con el enemigo que había destruido su virilidad. Pero el Salvador habló con autoridad y libertó al cautivo. El que había sido poseído del demonio estaba ahora delante de la gente admirada, en pleno goce de la libertad y del dominio propio. Con voz alegre, alabó a Dios por su liberación. Los ojos que hasta entonces despedían fulgores de locura, brillaban ahora de inteligencia y derramaban lágrimas de gratitud. La gente estaba muda de asombro. Tan pronto como hubo recuperado el uso de la palabra, exclamó: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con potestad aún los espíritus inmundos manda y le obedecen.
También hoy hay muchedumbres tan ciertamente dominadas por el poder de los malos espíritus, como lo era el endemoniado de Capernaum. Todos los que se apartan voluntariamente de los mandamientos de Dios se colocan bajo la dirección de Satanás. Muchos juegan con el mal, pensando que podrán romper con él cuando quieran, pero quedan cada vez más engañados hasta que se encuentran dominados por una voluntad más fuerte que la suya. No pueden sustraerse a su misterioso poder. El pecado secreto o la pasión dominante puede hacer de ellos cautivos tan inertes como el endemoniado de Capernaum. Sin embargo, su condición no es desesperada. Dios no domina nuestra mente sin nuestro consentimiento, sino que cada hombre está libre para elegir el poder que quiera ver dominar sobre él. Nadie ha caído tan bajo, nadie es tan vil que no pueda hallar liberación en Cristo. El endemoniado, en vez de oraciones, sólo podía pronunciar las palabras de Satanás. Sin embargo, la muda súplica de su corazón fue oída. Ningún clamor de un alma en necesidad, aunque no llegue a expresarse en palabras, quedará sin ser oído. Los que consienten en hacer pacto con el Dios del cielo no serán abandonados al poder de Satanás, ni a las flaquezas de su propia naturaleza. ¿Será quitada la presa al valiente? ¿O libertaráse la cautividad legítima? Así empero dice Jehová: cierto, la cautividad será quitada al valiente, y la presa del robusto será librada. Y tu pleito yo lo pleitaré, y yo salvaré a tus hijos. Maravillosa será la transformación de quien abra por la fe la puerta de su corazón al Salvador. Subtítulo: Os doy potestad. Como los 12 apóstoles, los 70 discípulos, a quienes Cristo envió después, recibieron dones sobrenaturales como sello de su misión. Cuando terminaron su obra, volvieron con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús respondió: Yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. En lo venidero, los seguidores de Cristo habían de mirar a Satanás como a un enemigo vencido. En la cruz, Cristo iba a ganar la victoria para ellos. Deseaba que se apropiasen de esa victoria. He aquí, dijo él, os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El poder omnipotente del Espíritu Santo
es la defensa de toda alma contrita. Cristo no permitirá que pase bajo el dominio del enemigo quien haya pedido su protección con fe y arrepentimiento. Es verdad que Satanás es un ser fuerte, pero, gracias a Dios, tenemos un Salvador poderoso que arrojó del cielo al maligno. Satanás se goza cuando engrandecemos su poder. ¿Por qué no hablamos de Jesús? ¿Por qué no magnificamos su poder y su amor? El arco iris de la promesa que circuye el trono de lo alto es un testimonio eterno de que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Atestigua al universo que Dios nunca abandonará a su pueblo en la lucha contra el mal. Es para nosotros una garantía de que contaremos con fuerza y protección mientras subsista el trono de Dios.